Bueno, de nuevo, bienvenidos a la clase del día de hoy, la cual hemos denominado números cuánticos y caracterización del electrón. Yo soy el profesor Walter Spencer Viveros. En ese orden de ideas, pues vamos a retomar una de las sesiones anteriores donde establecíamos como una de las soluciones de la ecuación de Schrödinger, y la cual fue el surgimiento de los tres números cuánticos a partir de esta ecuación independiente del tiempo. Esos números cuánticos que se sacaron o dedujeron de esta ecuación fueron el número cuántico de nivel de energía o principal, donde es muy probable encontrar el electrón, el número cuántico secundario azimutal, que nos da la forma del subnivel de energía. Los subniveles de energía los podemos representar como con las letras S, en el cual le caben hasta 2 electrones, en el P, en el cual le caben hasta 6 electrones, en el D, en el cual le caben hasta 10 electrones, y en el F, le caben hasta 14 electrones. Y el tercer número cuántico, que es M sub L, que nos da la orientación en un campo magnético del electrón, y depende del número cuántico secundario, o sea, de L. El cuarto número cuántico se dedujo mucho tiempo después por Dirac, y es el número cuántico llamado de spin. Y es el giro que hace el electrón sobre su propio eje, y puede tener valores de +1/2 y de -1/2. Una vez que hemos recordado esta situación, pues vamos a ingresar con la descripción de la siguiente tabla, donde nos hablan de los valores de L, o sea, del número cuántico secundario o azimutal, y nos establecen que cuando el número cuántico azimutal tiene valores de 0, nos están haciendo referencia del orbital S, es decir, que cuando L toma valores de 0, estamos hablando del subnivel S, que cuando L toma valores de 1, nos están hablando del subnivel P, cuando toma valores de 2, nos están hablando del subnivel D, y cuando toma valores de 3, nos están hablando del subnivel F. Y aquí podemos establecer de que los valores de L están dados por este algoritmo, que corresponde desde -L, pasando por 0 hasta +L. Es decir, cuando toma 0, pues el 0 queda en una parte donde no es ni negativo ni positivo. Por eso es que la forma del orbital es esférico. Cuando toma valores de 1, entonces podemos hablar de que estos valores nos van a originar tres orientaciones en las cuales se pueden encontrar los electrones o el electrón que estamos caracterizando, que pueden ser valores desde -1, según nos dice acá el algoritmo, pasando por 0 hasta 1. Y aquí estarían los 6 electrones del orbital P, es decir, los 2 del PX, los 2 del PY y los 2 del PZ. Asimismo, sucede para el subnivel u orbital D, que toma valores desde -2 hasta +2. Entonces se dividen las 5 regiones que van desde -2, -1, 0, 1 y 2. Y el F, entonces se divide en 7 regiones, porque a él le caben hasta 14 electrones, y entonces como toma valores de 3, entonces iría desde -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Y aquí irían los electrones 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Vamos entonces a mirar, ya una vez habiendo hecho esta descripción, vamos a mirar otra caracterización importante que habíamos repasado en sesiones anteriores. Cuando nos dan una configuración electrónica donde tenemos 2p4, esto significa lo siguiente: el 2, que es el número que acompaña como coeficiente de la P, nos habla del nivel de energía, o sea, de N, o sea, del nivel de energía principal o el primer número cuántico.
La P hace relación a L, que es el subnivel de energía orbital. Y el 4 nos hace relación al electrón que queremos caracterizar, que es el electrón número 4 del subnivel orbital P. Para ello, entonces, vamos ya retomando lo visto hasta aquí, vamos a caracterizar el electrón según la configuración 4F13. Es decir, vamos a caracterizar según los 4 números cuánticos el electrón número 13. El electrón número 13 que está ubicado en el orbital F y en el nivel 4. Entonces, los 4 números cuánticos, el número cuántico de nivel de energía. Entonces, aquí en la configuración me dice que es el 4. Este número que está como coeficiente sería 4. El número cuántico de secundario de orbital o de su nivel de energía. En la tabla anterior observamos que cuando nos hablan del subnivel F, estamos, entonces L toma un valor de 3. L toma un valor de 3, entonces L valdría 3. Y M sub L depende de L. M sub L depende de L. Entonces, en esa dependencia que tiene M sub L de L, nos permite hacer esta configuración, donde vamos a ubicar las 7 regiones donde se ubican los electrones para el orbital F. Entonces, atendiendo al principio de exclusión de Pauli, donde establece de que los electrones no pueden tener todos sus 4 números cuánticos iguales, entonces vamos a hacer el llenado primero así. Primero se empieza haciendo el llenado más un medio, es decir, que todos los que quedan con la flechita dirigida hacia arriba significa que están más un medio, y los que quedan con la flecha dirigida hacia abajo me indica que el electrón tiene un spin de menos un medio, y empezamos siempre llenado con más un medio. Entonces, en la parte o la región de menos 3, que es la orientación en el campo magnético, me dice que este es el electrón número 1, luego el número 2, luego el 3, luego el 4, el 5, el 6, el 7. Y cuando terminamos con el 7, en la región de orientación M sub L de 3, de más 3, entonces continuamos con el llenado de los 14 electrones que le caben al F. Entonces continuamos con el 8, porque habíamos terminado en 7, dirigido hacia abajo, o sea, menos un medio, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. Como nos habían hablado en la configuración que necesitamos caracterizar el 13, el electrón número 13, entonces este va a quedar en M sub L, o sea, en la orientación del campo magnético, va a quedar ubicado en el 2. En el 2, por eso M sub L toma valores de 2. Y obsérvese que depende del valor que tomó L. Del valor que tomó L, para hacerlo desde menos L, o sea, desde menos 3 hasta más L, en este caso hasta más 3, pasando por 0. Y ahí nos quedarían los 7. Entonces, decimos que queda en el 2, M sub L. Y como el electrón 13 está hacia abajo, entonces su orientación la orientación del spin, es decir, el giro que da sobre su propio eje, es de menos un medio. Allí están los cuatro números cuánticos para este electrón número 13. Vamos a efectuar otro ejemplo. Otro ejemplo relacionado con una configuración un poco diferente. Cuando nos dan una configuración en el siguiente orden, donde nos colocan paréntesis y nos dicen que determinemos los 4 números cuánticos para esta situación donde tenemos 3, 2, 0 y un medio positivo, entonces el primer número hace referencia al número cuántico de nivel de energía, o sea, el 3. El segundo nos hace referencia a el subnivel de energía orbital. Como nos hablan del 2, entonces estamos hablando de que L, cuando vale 2, nos están hablando del subnivel orbital D. Del subnivel orbital D, y allí nos iríamos a la tabla anterior, que explicamos cuánto L toma valores de 0, de 1, de 2 y de 3. Y
Cuando vamos a determinar M sub L, entonces M sub L va a depender del valor que haya tomado L. Como L tomó un valor de 2, entonces vamos a hacer desde menos 2, pasando por 0 hasta más 2. Y eso me generaría 5 regiones. Esas 5 regiones es donde se encuentran alojados los 10 electrones que puede soportar el subnivel orbital D. Pero recuerden que según el principio de exclusión de Pauli, se empiezan siempre ubicando los electrones con spin más un medio. Entonces ese va a ser el primero, más un medio, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Como ya terminamos de llenar los 5 primeros, continuamos en la región de orientación del campo magnético de menos 2 de M sub L con el 6 menos un medio, 7 menos un medio, 8 menos un medio, 9 menos un medio y 10 menos un medio. Como nos están ubicando el valor de 0 para M sub L, entonces 0, 0, 0 es el valor de M sub L. Ahora vamos a establecer qué electrón o cuál de los dos electrones que están en el campo magnético de M sub L, que es 0, es el que nos están hablando, si es el electrón 3 o es el electrón 8. Si es el electrón 3 o 8. Ojo, no confundir 38, ni 27, ni 16, ni 49, ni 510. Este es el número que corresponde a ese electrón. Este es el electrón 3 y este es el electrón 8. Entonces vamos a determinar cuál de los dos electrones es del que nos están hablando según esta configuración. Como está el spin, que es más un medio, entonces nos dice que debe de quedar hacia arriba, hacia arriba. Por consiguiente, el electrón del cual nos están hablando es el electrón número 3. Y eso nos daría la configuración. Nivel de energía 3, subnivel D, y el electrón que lleva de caracterización para esta configuración sería el 3, o sea, nos quedaría la configuración 3D3. Y para confirmar el principio de exclusión de Pauli, vamos a realizar la configuración que es semejante a la literal A, 3, 2, 0 y menos un medio. Observe, nivel de energía 3, L es igual a 2. Es decir, que nos están hablando de su nivel D, semejante al anterior. M sub L vale 0 y M sub S va a tomar valores dependiendo de cómo haya quedado orientado ese electrón que nos están diciendo acá que es de menos un medio. Como estamos en M sub L 0, en M sub L 0 y quedó ese electrón girando en el sentido contrario de las manecillas del reloj, o sea, en menos un medio, entonces es el electrón del cual nos están hablando y que caractericemos para esta oportunidad es el electrón número 8. Es el electrón número 8. Por consiguiente, obsérvese que no todos los electrones tienen sus 4 números cuánticos semejantes o iguales. Es decir, aquí tiene 3 números cuánticos semejantes y se diferencia en el número cuántico de spin, que acá es más un medio y aquí es menos un medio. Por consiguiente, la configuración para este caso sería nivel 3, subnivel D, y el electrón sería el 8. El electrón sería el 8, el que estamos caracterizando para este caso, que tiene la diferencia con el electrón 3 de que su spin acá, para este caso, es más un medio y acá, en este caso, sería de menos un medio. Continuando con esta explicación, vamos a realizar la caracterización del electrón 3 del electrón a través de los números cuánticos cuando nos dicen que la configuración es 3P3. Ya sabemos, 3 corresponde al nivel de energía. Como nos están hablando del subnivel u orbital P, entonces ese valor de L sería 1. Y M sub L, que es la orientación en el campo magnético, va a depender del valor que tomó el L. Como L vale 1, entonces va a ir desde menos 1, pasando por 0, hasta más 1. Por consiguiente, empezamos el llenado de 1, el electrón 1, más un medio, el electrón 2, más un medio, el electrón 3 con más un medio. Y siguiendo
en -1 en el campo magnético, quedaría el electrón 4 con -1,5, el electrón 5 con -1,5 y el electrón 6 con -1,5. Y estas son la cantidad de electrones que le pueden caber al subnivel u orbital P. Entonces, como nos dicen que M sub L tiene un valor de 1, significa que el electrón que estamos caracterizando es el electrón número 3. Es el electrón número 3 porque quedó en el campo magnético, en la orientación en el campo magnético con un valor de 1. Mira. Y como quedó en el giro a favor de las manecillas del reloj, en el giro, ese electrón quedó en el giro a favor de las manecillas del reloj, decimos que su spin tiene un valor de +1,5. Su spin tiene un valor de +1,5. Entonces ahí están los 4 números cuánticos para esta configuración, donde n es igual a 3, L es igual a 1, M sub L es igual a 1 y M sub S es igual a +1,5. Y para terminar esta discusión de la clase del día de hoy, pues vamos a dejar este cuestionario donde vamos a solicitar que terminen los 4 números cuánticos para la configuración de 5D2, 6F14 y de 4, 1, 1, -1,5, 5, 3, +1, +3 y 1,5. Y en el literal B vamos a explicar el principio de exclusión de Pauli. Para ello podemos relacionar o tomar como ejemplos las situaciones del literal A. Y pues concluyendo o finalizando ya esta exposición del día de hoy, no sin antes darles gracias y haber permitido de que queden demasiadas inquietudes de haber generado muchas respuestas con respecto a la exposición del día de hoy. Muchas gracias.